Ok, perfecto. Ya tenemos acá en pantalla lo relacionado con el curso virtual. Vamos a estar viendo entonces, como les decía, la parte B, el tercer componente formativo. Ya saben, por si acaso, está en la sección actividad de aprendizaje y guía. De igual manera, les recuerdo, aparte de la sección de aprendizaje, recuerden que en información general cuentan con el foro de dudas e inquietudes, donde pueden consultar cualquier pregunta que tengan sobre el desarrollo del curso. Y mientras tanto vamos a ir cargando el componente formativo. El del caso de esta sesión se llama This is what I do every day. Ya con este vamos a ir completando, como les decía, los tres componentes formativos que tenemos programados para este curso. En este caso, lo que vamos a observar está organizado en tres secciones. La primera de ellas que habla sobre preposiciones de tiempo para ir describiendo, en este caso, todo lo que tiene que ver con qué expresiones se utilizan para indicar las referencias de tiempo. Vamos a tener una segunda sección que se llama What do I do every day, que está más enfocada a lo que es a explicar las actividades diarias. Y en la tercera sección vamos a hablar de likes and dislikes para hacer la referencia precisamente a las expresiones, los verbos que vamos a utilizar para hablar las referencias en ese caso de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Bien, tenemos ya allí la información. De todos modos, vamos a ir viendo la primera parte, que es lo de preposiciones de tiempo. Ok, la parte de las preposiciones de tiempo, ya que la tenemos acá, normalmente son muy parecidas a lo que vamos a encontrar en español y en inglés. Tienen más o menos el mismo uso. Voy a tratar de enfocarme, como siempre lo hemos hecho, en mirar precisamente las referencias en español y en aclarar cuando haya alguna diferencia entre el uso que se le pueda dar a cierta expresión en español y que sea diferente en inglés. De esa manera, me parece siempre es más fácil lograr entender qué se está realizando, porque obviamente si ya tenemos la idea sobre qué es lo que significa o cuál es el equivalente o cuál es la diferencia, será más fácil comprender el uso precisamente de estas expresiones. Entonces lo vamos a ir observando de esa manera y allí detallamos las expresiones. Por eso es que en este caso se suele iniciar con estas preposiciones que vemos inicialmente acá y que normalmente en español pueden llegar a observarse como muy similares. Tenemos acá marcados en amarillo in, on y at. En este caso, en la primera nos dice Felipe travels to Brazil in February. El viaje a Brasil, febrero. Millie goes to the gym on Friday morning. Ella va al gimnasio los viernes en la mañana. I always leave home at 7 o'clock. Yo siempre salgo de casa a las 7. Entonces, yendo específicamente a este caso, son tres preposiciones que pueden ser muy similares en uso y vamos a ver las diferencias entre ellas para que no vayamos a tener ninguna dificultad específicamente con estas. Si lo observamos, vemos que en el caso de in nos nombran en febrero, o sea, en un mes específico.
Hablamos del gimnasio, dice on Friday morning. Cuando nos nombran on, habla del viernes en la mañana, un periodo un poco más corto. Y cuando hablamos de at, nos dice at 7 o'clock, o sea, a las 7. Y hablamos de una hora en particular. Entonces vemos que estas preposiciones nos indican momentos, pero unos son más específicos que los otros. Entonces, para ver la explicación de este caso, normalmente suelo explicar primero at. Sé que normalmente se hace a la inversa, pero es una cuestión de estilo. ¿Por qué? Porque at es más específico. Utilizamos at en todos los casos cuando vamos a hablar de horas. Entonces, cuando decimos a qué hora se hace algo o en qué momento del día que sea una hora específica, se suele hacer esta actividad. Vamos a mostrarle eso para que vean, porque es que las tres preposiciones pueden traducirse de maneras muy similares, pero es bueno tener las diferencias claras en esta parte. Por ejemplo, he leaves school at 5 in the afternoon. Él sale del colegio a las 5 de la tarde. Puedo especificar la hora con el momento del día, si es de la mañana, tarde, noche. Ese suele ser el uso habitual. Ahora, también se puede utilizar cuando hay horas que tienen un nombre, ¿ok? Digamos, and eats her snack at 3 o'clock. Ella come su merienda a las 3 en punto, pero yo también puedo utilizar, vamos a colocar la referencia por acá en una frase, and eats her snack at break time. Por ejemplo, a la hora del break, digamos, si hay, por ejemplo, una pausa o receso que podamos tener en cuenta, también se puede utilizar, ¿sí? No es como tal una hora que viene en el reloj, pero sí sabemos que es una hora específica que normalmente se mide con reloj. La mayoría de las veces un break, una pausa, un recreo que tengamos, suele tener un horario. ¿Ok? Entonces lo podemos trabajar de esa manera. La única que es un poquito diferente en la parte de at suele ser at night. Cuando ya hablamos de tarde en la noche, la palabra night suele llevar at. No es considerado como un periodo de pronto más largo o más diferente. Recuerden que night se utiliza más para las horas en las que ya estamos durmiendo, así que normalmente no supongo dentro de la lógica que hay en el inglés que no hay mucha referencia como que necesite un poco más de detalle. Muy bien, ya habiendo visto at, que está más enfocado en la parte de las horas, vamos a observar on. On normalmente se refiere a todo lo que va relacionado con días, ¿ok? O si va la referencia, una parte del día, pero que sea algo que implica precisamente una repetición o frecuencia a un momento específico en esa parte. Ahora bien, siempre que se refiera a cualquiera de los días de la semana, vamos a utilizarlos en ese caso. Pablo is free on Saturdays. Él está libre los sábados. No vamos a decir at Saturday ni in Saturday. Monique will arrive from Paris on Sunday. Llega el domingo. También podemos utilizar días que, aunque no nombremos el día de la semana, sea un día específico. Paula dances very much on her birthday. Ella baila mucho en su cumpleaños. ¿Qué día es el cumpleaños? Bueno, ya hay todas las 366 opciones que puede haber en un año, pero sabemos que el cumpleaños de esta persona será todos los años en un día específico. Entonces, así se va a ver reflejado en ese caso. También se puede utilizar para eventos, épocas, sí, que vengan de pronto a ese caso. Por ejemplo, on Christmas Eve, en la víspera de Navidad, por decir un ejemplo. Y ya pasamos a in, por eso me gusta dejarlo de último, porque ya hemos hablado de los específicos, entonces es más fácil recordar que in traduce en, como en español, pero ya sabemos que in no se suele usar ni para horas ni para días. ¿Ok? No que en este sábado, no, on the Saturday, ya es más específico. Mientras que in lo vamos a utilizar en general para lo que son partes del día que no estemos nombrando con exactitud para
meses, para semanas, para años, para estaciones, para lugares donde hay estaciones, ya no tenemos que preocuparnos por el uso de las otras, sino que utilizamos in. Por ejemplo, Joan loves to play in the evening. A ella le gusta jugar en la noche. Ahora, ¿en cuál de las noches? No hemos especificado ningún día. Puede que lo haga algunos días sí, otros no. Es más general que on. No nombra ningún día en específico. Entonces utilizamos in para ese caso. Luisa eats hot dog in the morning. Ella come perro caliente en las mañanas. Espero que solo lo haga los fines de semana. Um, World War II ended in 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Hay que revisar acá el texto en español, pero bueno, básicamente nos nombra un año, por lo cual utilizamos in. Entonces ya allí vamos de lo más específico a lo más general cuando vamos a utilizar estas preposiciones. Y ya con eso podemos ir viendo las otras. Vamos a ir rodando un poquito aquí y las vamos observando. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos acá las otras preposiciones. En este caso, vamos a ir viendo el uso que tiene cada una de ellas. Como se pueden dar cuenta cuando ustedes lo estén practicando, hay algunos ejemplos. Siempre les recuerdo hacer clic en los parlanticos para ir escuchando las frases que vamos a ir viendo y de esa manera tenemos en cuenta la practicar precisamente la escucha del vocabulario, las expresiones que vamos viendo. Esto les sirve a ustedes también para ir practicando el nuevo vocabulario que se van encontrando a medida que vamos viendo los componentes formativos. De igual manera, en cada sección vamos a tener algunos ejemplos de preguntas y respuestas que podemos hacer siguiendo los tipos de frases que ya hemos visto anteriormente. Muy bien, en el caso de la primera preposición que tenemos acá es by. By se va a utilizar cuando queremos indicar, en este caso, un límite, se podría decir de esa manera, cuando se van a realizar actividades que vienen antes o que vienen de pronto hasta cierto punto. Es decir, vamos a estar a la fecha límite en ese caso. Bien, observemos entonces acá, por ejemplo, dice el primero, I have to arrive by midnight. Debo, en este caso, llegar a medianoche o para la medianoche. Esto significa que si llega antes de la medianoche, estará bien. Si llega exactamente a la medianoche, normalmente debería estar bien, pero ya si llega después, no aplica para ese caso. ¿Ok? Vamos a ir viendo esto. Por ejemplo, esta, digamos, oh, I will sell the house by next month. Voy a vender la casa para el próximo mes. Puede que la venda en estos días si sale algún vendedor. Puede que ya si espera hasta el otro mes y llega a ver a alguien, entonces lo haga. Tiene como un cierto límite. O you must finish the task by Monday. Debes terminar esta tarea para el lunes. Si la termina antes, no habrá problemas, pero normalmente si la termina después, no le irá tan bien. Entonces, en ese caso, debe tener allí mucho cuidado con esa parte. Bien, vamos a ir viendo until. Until tiene una traducción directa al español, es hasta. Simplemente indica cuando termina algo. La diferencia con by y until es que by indica algo que puede ocurrir antes de ese momento que vamos a mencionar, mientras que until solo va a ocurrir
en el momento que nosotros mencionamos, es hasta ese momento. Por ejemplo, Bill works until 5 p.m. Bill trabaja hasta las 5. Normalmente eso significa que no va a levantarse del trabajo antes de 5. Tiene que ser exactamente a las 5 o de pronto hasta un poco antes. Um, Children must wait until it stops raining. Ellos deben esperar hasta que deje de llover. No puede ser antes. De pronto sí puede ser ya después que deje de llover. Esa es la diferencia en este caso entre estas preposiciones. Vamos a ir mirando otras dos que son más parecidas, since y for, para hacer la comparación. Since nos va a indicar, en este caso, para hablar de periodos de tiempo, cuando precisamente empieza una acción. Por ejemplo, the office has been closed since last week. La oficina ha estado cerrada desde la semana pasada. Eso significa que muy probablemente sigue estándolo, por cierto, en este caso. Nos muestra en esa parte algo que ocurrió antes, desde un momento específico en el pasado, y que sigue siendo válido hasta el momento que estamos acá en esta parte. Mientras que for, por su parte, en vez de indicarnos cuándo empezó algo, nos va a indicar por cuánto tiempo ha ocurrido. Por ejemplo, oh, he drove the car for 5 hours. Él manejó el auto por 5 horas. No necesariamente empezó hace 5 horas, puede que haya sido mucho antes, pero nos indica cuánto duró, por cuánto tiempo hizo esa acción. Oh, the baby slept only for 30 minutes. Es decir, más probable que acabara de terminar de pronto para ese caso. Los bebés suelen dormir a veces cualquier tiempo, no específicamente lo que se esperaría en ese caso. Muy bien, entonces para esta parte vamos a tener allí las referencias del since y de for, indicando precisamente acciones que vienen desde pasado. También podemos utilizar before y after. Estas dos siempre hago la referencia porque lo colocamos precisamente before y after tienen la característica de que muy comúnmente lo vamos a utilizar con acciones. Y aquí voy a nombrar un punto de esos que yo sé que solamente se refieren de esta forma para que ustedes lo analicen a medida que vayan aprendiendo las preposiciones. Normalmente cuando utilizamos before, que significa antes, y after, que significa después, si utilizamos un verbo, van a ver que va a ir terminado con ing, con ing al final. Ustedes pueden utilizarlo o hacer una frase completa. Y voy a ir explicando allí en esa parte. Por ejemplo, Carmen takes a bath before leaving home. Carmen toma un baño antes de salir de casa. La mayoría de preposiciones, si van seguidas con un verbo, van a llevar el ing. También se puede, Carmen takes a bath before she leaves home. Pero es más común de esta forma. ¿Ok? Voy a colocar de todas maneras el otro ejemplo para que ustedes lo vean un momentico y tengan la referencia allí. Takes a bath before she leaves home. Acá dejo la frase para que ustedes puedan comparar y tener la referencia, pero normalmente before y after van a funcionar como antes y después. Y sí, lo sé, puede llegar a confundir porque after se parece más a antes que a después, pero after significa después. ¿Ok? A tener allí en cuenta. Y por último tenemos during, que en este caso significa durante, es decir, se refiere a algo que ocurre al mismo tiempo que otra actividad que ya hemos estado observando. En este caso, por ejemplo,
Carol lived in that house during her childhood. Ella vivió en su casa durante la niñez. No necesariamente durante toda la niñez en literal, pues sí, como para tener en cuenta, pero sí muy probablemente en buena parte de ella o en algún periodo que estuvo dentro de ese tiempo de niñez que estábamos referenciando allí. De esa manera trabajan la referencia en esa parte. The young people had a lot of fun during the boat ride. Los jóvenes que habían ido, el grupo que fue, tenían o tuvieron, perdón, mucha diversión durante ese paseo en barco. Son dos acciones, no nos dice exactamente cuándo ocurrió, pero sí nos dice que hubo una acción que fue el divertirse, ocurrió durante un momento que fue el tiempo que estuvieron en el barco. De esa manera nos dan la referencia a utilizar. Entonces, como vemos, cada una de estas preposiciones tiene un uso específico que le podemos dar. Ya dependerá obviamente del contexto en el que estemos, que lo podamos ir utilizando. Bien, para esta parte tenemos una actividad didáctica con la cual vamos a ir haciendo la referencia de estas preposiciones que hemos venido utilizando. Vamos a abrirla en un momento. Permítame ahí. Y miramos. Ya ustedes saben, tanto estas actividades didácticas de este componente como la de los anteriores siguen estando disponibles. Les recuerdo, ustedes pueden observar todos los componentes formativos que venimos viendo en el curso y esto no va a afectar sus calificaciones. Estas actividades didácticas son solamente para practicar, para ustedes verificar lo que van aprendiendo. Vamos a ir mirando acá, le damos a iniciar y en este caso vamos a ir encontrando algunas frases y vamos a observar las preposiciones de tiempo que nos corresponda mejor en cada una de las frases. Miren lo que hemos explicado, cuáles preposiciones son más generales, más específicas, a qué tipo de periodo de tiempo se refieren cada una de ellas. Una vez seleccionamos la expresión, le damos clic abajo a enviar y revisamos la respuesta. El sistema nos va a decir enseguida si lo hicimos correctamente o no. Bien, vamos a ir viendo ya la siguiente sección, ya que observamos acá esta parte. En la segunda nos habla de what do I do during the day. Vamos a mirar en este caso lo relacionado con actividades rutinarias, cosas que se repiten con una cierta frecuencia, normalmente cosas de todos los días. Hay otras que no necesariamente son cada día, pero ya depende de la rutina de la persona. Normalmente hay cosas que sí o sí solemos hacer, como levantarnos, acostarnos, comer, sea estudiar o trabajar, si viene el caso, son cosas que vamos a tener comúnmente. Algunas otras actividades puede que las podamos hacer en ciertos días sí, en ciertos días no, que tengamos tiempo libre, por ejemplo, ya eso va a depender de cada quien. Vamos a ver los ejemplos y pues de esa manera ya vamos haciendo la referencia. Normalmente, cuando vamos a hablar de actividades que son cotidianas, que se repiten con mucha frecuencia, vamos a utilizar el tiempo presente simple que ya ustedes conocen. Por ejemplo, acá aparece I brush my hair every day. Yo me cepillo el cabello todos los días. Peter goes to the park in the afternoon. Él va al parque en la tarde. Esto significa que son dos actividades que ocurren muy a menudo. Cepillarse el cabello es más común que sea todos los días. De pronto ir al parque no necesariamente todos, pero sí una buena parte de días, saca un tiempo, va
y observa las cosas en el parque, pasea, regresa a su casa después. Pero cuando hay cosas que vamos a hablar de un momento en específico que solo ocurren una vez, vamos a utilizar el presente continuo que ya lo iremos viendo en más detalle. Por ejemplo, in the morning, I'm going to work in the garden. En la mañana voy a trabajar en el jardín. Cuando ya es un momento específico, utilizamos el presente continuo. ¿Sí? Pero si yo digo I work in the garden in the morning, entonces ya allí quedaría como algo que normalmente repito casi todas las mañanas o todas las mañanas para ese caso. Entonces, como ya conocemos el presente simple, es lo que vamos a aplicar precisamente para hablar de rutinas personales. Lo digo porque en español a veces utilizamos verbos en presente continuo. Por ejemplo, uy, no, yo me estoy levantando como a las 6, pero es algo que hacemos todos los días. Entonces en inglés será I get up at 6. No vamos a buscarle otra forma porque en inglés lo común es decirlo en presente simple. Entonces vamos a ver algunos verbos. Ya saben, normalmente aquí están marcados en to porque están en su forma básica. Es decir, no están conjugados ni se están refiriendo a nadie. Es como cuando en español, así como lo ven entre paréntesis, terminan en ar, en ir. Asimismo, en inglés les colocan el to adelante por esa misma razón. Entonces ya decíamos to get up, que es levantarse. Tenemos to brush, que es cepillar. Normalmente debemos decir que se cepilla. I brush my teeth, me cepillo los dientes, por ejemplo. To get a bath, también puede ser have a bath, si se quiere. O to take, para ese caso, que sería bañarse. Puede haber, vamos a anotarlo por acá para que ustedes tengan la expresión to take o to have a bath. También puede ser tomar un baño o una ducha, a shower, dependiendo de la cuestión. ¿Ok? Existe en inglés el verbo bathe, que es bañar, pero bañar a alguien más. Se podría decir I bath myself, yo me baño a mí mismo, pero es muy raro. Entonces traten de utilizar I get a bath, I have a bath, or I take a shower, dependiendo las combinaciones que quieran hacer, para que suene más cercano al vocabulario que la gente normalmente utiliza. Tenemos también acá wash, igual que to brush, debemos indicar que lavamos. I wash my hands, por ejemplo, me lavo las manos. I wash the dishes, si lavo los platos. ¿Ok? Ahí puede ser to wash the hands o my hands, si quiero especificar. O I wash the dishes, si lavo, por ejemplo, los platos. Vamos a seleccionar acá y dejamos allí eso, la expresión. Bien, tenemos get dressed. En el caso de get dressed es vestirse. También podemos utilizar to get ready, alistarse, arreglarse. Tengan muy pendiente esa parte porque veo que algunos se dan a veces complicaciones con esto. Me cambio de ropa o I get dressed with my uniform. Me cambio con el uniforme, por ejemplo, para ponerme el uniforme. También puede ser I put on, si me voy a colocar específicamente alguna ropa. I put on my uniform, por ejemplo, si se llega a necesitar en esa parte. Tenemos to have breakfast y aquí hago la aclaración. En inglés no hay como tal un verbo desayunar, ni almorzar, ni cenar, sino que vamos a encontrar que utilizamos to have o take breakfast. ¿Ok? Ya dependiendo del uso, iremos a ver uno u otro.
Vamos a seguir viendo los verbos que tenemos acá. Tenemos shave, que es afeitarse. Tenemos make the bed, que sería hacer la cama en el sentido de tenderla. Go to work, ir al trabajo. En vez de work puede ser I go to school, si van a la escuela, por ejemplo. Ya depende del lugar al que ustedes se dirijan. To take the bus, tomar el bus. Si viven, por ejemplo, en Bogotá, puede ser to take the Transmilenio, ¿por qué no? Va a aplicar de la misma manera. To garden, que sería cultivar, cuidar las plantas. Take photos, que es tomar fotos, que algunos lo hacen todavía. Tenemos to drive a car, manejar, conducir el auto. To have lunch, como decíamos, almorzar, ya que no hay directamente un verbo, simplemente le colocamos allí. Tenemos to cook, que es cocinar. Pueden indicar también la comida que vayan a preparar. Oh, I cook lunch. Yo cocino el almuerzo. Queda perfectamente válido para esa parte. To listen to music, escuchar música. Recuerden que listen lleva después el to, así ya no indica la persona. Oh, I listen to music. Yo escucho música. I listen to salsa, por ejemplo. Es válido en ese caso. El listen siempre va acompañado del to. Read a book, leer un libro. To write, que es escribir. Vamos a ver qué otros tenemos por acá. To have dinner, que es cenar. Y tenemos to go to bed, que es irse a la cama. Son muchas de las actividades que solemos hacer en el día a día. Por eso agregué algunas noticas allí para que lo tengan presente en ese caso. Eh, a veces hay más actividades, sí, claro está. Recuerden, siempre tenemos referencias de algunos sitios que podemos utilizar para vocabulario. También pueden preguntar en el foro de dudas que lo mencionamos hace un momento al inicio de la sesión, que está allí disponible en el curso para que ustedes pregunten si tienen alguna duda o algo que necesiten saber. De esa manera va a ser más fácil para ustedes el que puedan participar allí, pues obviamente tengan todo el vocabulario que ustedes vayan a necesitar para hablar en esa parte. Oh, qué bien, ya habiendo visto estos verbos que vamos a manejar en vocabulario, habiendo visto su contexto, vamos a ir observando para esta parte lo relacionado precisamente con la práctica de las rutinas. Como decíamos, normalmente lo vamos a utilizar en presente simple y por eso vamos a tener algunos ejemplos acá donde vamos a nombrar precisamente mirando las actividades cómo aparecen indicados en tercera persona. Hablando de otras personas, recuerden que el verbo que vamos a utilizar en presente simple solamente cambia cuando hablamos de alguien más que no está en la conversación, es decir, lo tenemos que nombrar, decir él, ella o decir su nombre para que pueda estar en esa parte. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos que ustedes pueden ir viendo de actividades que pueden ser rutinarias, como por ejemplo, Lucas gets up at 6 o'clock every day. Recuerden que si el verbo tiene más de una palabra, tiene alguna preposición o algo, no importa el que agrega la S, es directamente el verbo en ese caso. Acá tenemos brush. Jerry brushes his teeth. Como decía, con brush siempre hay que nombrar precisamente qué es lo que se cepilla. En este caso, bueno, los dientes. Teresa washes her clothes, lo mismo que nombramos con brush. Al utilizar el verbo wash, que es lavar, debemos decir que se está lavando. Felipe shaves in the morning, él se afeita por las mañanas. Miren que en español tenemos que agregarle el C. En inglés no necesita más nada, simplemente shave y ya. Acá tenemos, como decíamos ahorita con las comidas, mire que en vez de have podemos utilizar eat. Paula toma o come su desayuno a las 8 de la mañana.
Paula eats her breakfast at 8. Así que lo podemos hacer también de esa forma con los verbos que ya les había mencionado. Sylvia has lunch at 12, de almuerza a las 12. Javier takes his snack at 3. También no hay merendar, sino que simplemente se toma la merienda. Takes a snack o takes his snack en este caso, ya que es el snack de él. My aunt drinks her tea. También podemos utilizar drink, que es beber o tomar. Creo que ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando refiere a bebidas. Go to, como dijimos, ir a cualquier lugar. Miguel goes to French classes at 4 in the afternoon. Va a clases a las 4 de la tarde. Ya el verbo ir, sí, utilizamos definitivamente cualquier lugar al que haya que ir. Diana washes her hair on weekends y lava su cabello los fines de semana. Recuerden por si acaso, que ya lo habían mencionado anteriormente, vamos a utilizar hair cuando se refiere a algo que es de ella, como en este caso Diana, y acá tenemos his cuando es algo de él. Javier takes his snack. Los dos traducen su, pero es diferente si es algo de él o si es algo de ella. Recuerden ese vocabulario que venimos viendo que a algunos creo que se les ha olvidado cuando hemos ido participando. Her mom combs her hair, le peina el cabello. Ahí tenemos para agregar al vocabulario. Mario pays off his credit card every month, paga. Pay off se refiere a pagar cuota, pagar deuda, saldar algo que está pendiente. Olivia washes the dishes, lava los platos. Ahí tenemos varios ejemplos. Aquí deja como referencia un enlace que podemos utilizar, que es una página donde ustedes pueden practicar si necesitan, por ejemplo, escuchar su voz, practicar la pronunciación. Allí pueden tener precisamente esa oportunidad de practicar y realizar la grabación que necesiten. También como referencia, si lo requieren, podemos observar algunos sitios web. Vamos a compartirles un momentico y lo miramos por acá. Tenemos una página y lo voy a mostrar así de esta manera. Hay varias, claro, pero si lo necesitan, tienen, por ejemplo, Natural Readers, que lo pueden utilizar para escuchar, y tenemos otra que suele ser muy útil para esa parte, que es Vocaroo. Vocaroo sirve para grabar. Creo que a algunos les compartí. Voy a mirar si no se les pasa la información para que ustedes lo puedan hacer. Estos dos recursos nos van a servir de mucho. En el caso de Natural Readers, ustedes pueden escribir a cualquier texto que ustedes estén aprendiendo y el sistema le va a mostrar aquí un audio. Ustedes pueden darle el clic al botón play. Tiene distintas voces que pueden utilizar para que ustedes escuchen precisamente cómo se pronuncia esas palabras o esas frases que ustedes están aprendiendo y de esa manera puedan practicar la pronunciación de forma detallada. En el caso de Vocaroo, la idea es que ustedes puedan grabar su voz si lo necesitan. Ahí van a presionar el botón de grabar, ustedes van hablando. La primera vez les va a salir un aviso acá en la parte de arriba para el micrófono, le dan permitir, graban la voz y cuando le den stop, esto les va a generar un archivo que ustedes pueden guardar si lo desean descargar o un enlace si quieren compartirlo con alguien. Esto también les va a servir para una de las evidencias que ahorita vamos a ver, porque si de pronto necesitan grabar su voz, pueden hacerlo a través de este sitio web, sea descargando el archivo o compartiendo el enlace. Eso como para dejarles allí un poquito la referencia adicional al recurso que van a encontrar aquí también de Online Voice Recorder, que aparece en línea, que les permite grabar la voz también. Y ya una vez terminado, allí van a tener la oportunidad de guardar el archivo que les dé la página. Vamos a salir de acá y seguimos viendo el resto de vocabularios. En este caso vamos a ver una sección que es sobre pasatiempos.
Ahí tenemos las actividades de tiempo libre. Normalmente en inglés se utiliza la palabra hobby, en plural hobbies, para referirse a este tipo de actividades. A veces van a encontrar pastime, pero pastime es más como de deportes y cosas así, que pueden ser referidos precisamente a actividades que hacemos cuando tenemos tiempo libre. Por ejemplo, Charles goes to the movies on weekends, va al cine. En inglés normalmente se dice ir a las películas el fin de semana. Your mom makes cookies, hacer galletas también es válido, es una actividad que se hace cuando hay mucho tiempo. Marlene draws in the studio, dibujar. Tenemos, John plays video games, creo que muchos hoy en día lo hacen, está bastante extendido, jugar videojuegos. Es una respuesta válida para ese caso. Eh, Tenemos acá, vamos a mirar un poquito más adelante, read a storybook, leer un libro de historia, de cuentos. Sam goes to the beach on Sundays, ir a la playa. No todo el mundo lo tiene cerca, pero pues es una opción. Algunos van a otro tipo de lugares, piscinas, ríos y demás. Susana swims in the pool, nadar donde sea posible. Lucy paints with watercolors, por ejemplo, pintar. Y ahorita vimos dibujar, que es draw, y tenemos pintar, que es paint. Ya para hacer la diferenciación entre uno y otro. Liz knits hats for her baby. Tejer. No a todo el mundo le gusta, pero es una actividad de tiempo libre y es, bueno, muy provechosa, da resultados. Pablo plays chess with his friends. Juega ajedrez. Recuerden que Play lo podemos utilizar para instrumentos y para juegos a tener en cuenta. Celine reads fashion magazines, leer revistas, por ejemplo. Christine does crosswords, también hacer crucigramas. Amadeus plays the piano, toca el piano. Como le decía, play para utilizar para instrumentos. Servando watches the birds in the countryside, sale a mirar las aves. Algunos tienen, bueno, cuando están en su entorno, el tiempo para hacer esta actividad sí lo hay. No todo el mundo cuenta con tanto tiempo libre. You play soccer in the backyard. Jugar fútbol es una actividad válida. Recordemos en este caso que utilizamos soccer cuando se refiere a, en este caso, el inglés americano. Los países más de influencia británica utilizarán fútbol directamente. Em, En inglés americano suele llamársele fútbol a lo que nosotros llamamos fútbol americano. Ya es cuestión allí de referencia. Michelle rides a bike in the afternoons, monta bicicleta. Usamos ride cuando se refiere a lo que podemos montar, es decir, a lo que vamos encima. Bicicleta, moto, caballo. Allí va a ir utilizado ride en lugar de drive, que ya lo vimos, que cuando se refiere a vehículos. Bien, Melanie plays with her dolls, jugar con muñecas. También ocurre. Listen to music, ya lo habíamos visto, pero sí es también una actividad de tiempo libre. Leah listens to music in her bedroom. Va a su cuarto, pone música. Felix watches TV every night, claro, ve televisión. Muy válido en ese caso también como actividad de tiempo libre. Bien, acá tenemos, como ya hemos visto, expresiones de tiempo. Ya hemos visto también la parte de presentación y de referencia a los números. En este caso vamos a ver algunas expresiones para hablar de las horas del día. Normalmente, y esto lo vamos a ver en este caso, recuerden que las frases en inglés, a diferencia del español, siempre deben llevar el sujeto. Entonces, cuando vayamos a utilizar las expresiones que vemos que si lo traducimos pareciera no tener sujeto, vamos a utilizar esta referencia que tenemos en este tema. Y es que si yo digo, por ejemplo, son las 7, ¿quién es el sujeto de la frase? No hay. No tenemos a alguien que haga la acción de ser las 7, simplemente son. ¿Ok? Entonces en inglés para ese tipo de frase vamos a utilizar it's. Por eso es que la pregunta es what time is it? Y la respuesta siempre va a ir con
It's, porque no hay un sujeto definido, pero en inglés las frases siempre sí o sí deben llevar sujeto. Entonces, it's 7 o'clock, por ejemplo, son las 7 en punto. Podemos utilizar para los tiempos después de eso, after, it's 5 after 7, 5 después de las 7, o podemos utilizar la hora tal cual, it's 7:05, 7 y 5, que es más sencillo y es más común hoy en día. Lo mismo con las y 10, 10 after 7 o it's 7:10. Las y cuarto podemos utilizar it's a quarter after 7, cuarto después de las 7, o 7:15 como todo el mundo. A las y media podemos utilizar it's half past 7, ya son las y media, pasada las 7, o it's 7:30. Si nosotros utilizamos eso antes, en español, pasada tal hora. Son 10 pasadas las 8. Bien, it's 7:30 si son las 7:30. Y ya cuando pasamos de allí, nos vamos a encontrar que ya sería 2. It's 25 to 8, son 25 para las 8, por ejemplo. Si es a las y cuarto, podemos decir it's 15 to 8, son 15 para las 8, o it's a quarter to 8, si son un cuarto para las 8. Y ahí podemos decir it's 10, it's 5 minutes to 8, dependiendo cómo vayamos a decir la hora. Y ya saben que cuando sea en punto, como vimos al principio de esta sección, utilizamos o'clock en esa parte para referirnos directamente a esa expresión en este caso. Eso como para referenciar cómo podemos decir la hora, pero todas, así sea la 1, las 2, las 10, siempre van a empezar por it's en esa parte. Bien, tenemos una actividad didáctica con la cual observamos el vocabulario que estuvimos manejando acá. Al practicar, en este caso, nos va a preguntar qué hora es y qué está haciendo ella. It's, con it's, recuerda que lo acabamos de ver, se dice qué hora es, y she, ella, qué está haciendo. Entonces miramos qué hace ella a esa hora normalmente y colocamos las frases acá. Ya le damos clic en verificar cuando lo tengamos listo en este caso. Pasamos a la última sección, que es la de likes and dislikes, donde vamos a ver preferencias, expresiones que tenemos allí. Ya ustedes cuando practiquen el diálogo recuerden observar las frases que aparecen aquí y escucharlos directamente. De todas maneras, voy a ir explicando qué tipo de expresiones o verbos se pueden encontrar en ese caso. Cuando hablamos de cosas que nos gustan, obviamente la más común es like, cuando yo digo me gusta algo. Aquí ya esto lo expliqué en la sesión pasada, pero me gusta enfatizar. Recuerden que vamos a seguir el mismo orden de sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Yo sé que en español podemos decir mi mascota me gusta, pero en inglés vamos a mirar el orden de siempre. Porque si yo digo mi mascota me gusta, por ningún lado dice yo. Mientras que en inglés, sí. ¿Quién es el sujeto? ¿A quién le gusta la mascota? A mí. Entonces el sujeto soy yo. Entonces digo I. ¿Cuál es la acción? Gustar. Like. ¿Qué me gusta? La mascota o mi mascota. Entonces, my pet. ¿Ok? De esa manera se organiza. A Mary le gustan las tortas de zanahoria. ¿Quién es el sujeto? Mary. ¿Cuál es la acción? Like. Como estoy hablando de una persona que no está en la conversa, pues con ese. Likes. ¿Y qué le gustan? Las tortas de zanahoria. Entonces, carrot cakes. Listo. Siempre vamos a seguir ese orden para todos los verbos. Ya vimos que el verbo to be es el único que no hace caso, pero de resto todos siguen esta forma. Incluso verbos como este que en español se utilizan un poquito diferente. Igual vamos a seguir el mismo orden. Bien, tenemos love. Love sería cuando algo me encanta, lo amo mucho, me fascina. Utilizo eso. Si ya digo I love my pet, amo a mi mascota, pero si digo oh I love chocolates, entonces ya en ese caso me encantan o amo los chocolates, depende de cómo lo quieran ver. Enjoy, que es cuando disfrutamos, normalmente se refiere a actividades, cosas que hacemos o que vemos hacer. Podemos utilizar adore, que es a adorar.
también cuando algo nos gusta bastante. En el caso de las cosas que no nos gustan, además de que podemos usar obviamente el verbo like de forma negativa para decir no me gusta esto, también encontramos en inglés el verbo dislike, que significa simplemente no gustar. Entonces, oh, we dislike spicy food. No nos gusta la comida picante. Tenemos hate, que es odiar. Suena un poquito fuerte, pero es simplemente algo que detestamos, que no nos gusta para nada en inglés. Tenemos abhor, que es aborrecer, que es más cuando dejamos cosas que no preferimos no hacer o no tomar. Y tenemos detest, para hablar de detestar lo que no nos va a gustar en ese caso. Para tener las referencias cuando hablamos de verbos, en cuanto a likes y dislikes, acá vamos a tener esta explicación. Es un videito, no dura demasiado, tiene 3 minutos, donde ustedes pueden ver la referencia. Pero básicamente, para que no lo vayamos a demorar, cuando utilicemos los verbos de preferencia, normalmente el verbo que siga debe ir o en infinitivo, que ya lo vimos en su forma básica con to, o debe ir con ing. Entonces, para que no se nos olvide cuando los estemos utilizando. Acá tenemos, por ejemplo, cuando son con frases, expresiones, sustantivos, no hay que colocarle nada porque no estamos usando ningún verbo, pero sí cuando lo utilicemos con verbos o actividades que vayamos a tener para ese caso. Por ejemplo, Jimmy hates going alone to the movies. Jimmy odia o detesta ir solo a las películas. En español, el verbo go va en su forma base, ir, mientras que en inglés puede ir to go o más comúnmente going. Yo sé que no hemos visto los verbos en esta forma todavía, pero es bueno que ustedes se identifiquen porque algunos ya se animan a utilizar los verbos de preferencia para decir qué les gusta hacer y qué no les gusta hacer. Simplemente si sigue una acción enseguidita del verbo, pues colocamos la terminación ing. Y para practicar lo de esta sección, la última actividad didáctica que tenemos del curso la vamos a observar acá y es una de opción múltiple. En esta vamos a observar la imagen que tenemos a la derecha, miremos el emoji que nos va a ayudar mucho y con eso seleccionamos si es algo que gusta o que no gusta y así vamos a marcar la opción que sea la más adecuada para ese caso. Pues bien, ya que hemos visto los componentes formativos, les recuerdo, vamos a tener entonces un espacio donde podamos ir viendo la parte de las evidencias que vamos a trabajar. Permítanme un momento y cargamos aquí. Recuerden que para las evidencias vamos a la sección Actividad de Aprendizaje 1. Para aquellos que tengan la duda, siempre miren la guía de aprendizaje porque en la guía aparecen explicadas las evidencias, cuáles deben hacer, en qué momento se deben hacer. La guía les va a decir esos detalles y obviamente lo pueden preguntar también si necesitan, pero básicamente ya aparece explicado acá. Bien, las únicas evidencias que no hemos explicado son las dos últimas que decíamos es bueno hacerlas cuando ya hayamos estudiado todos los componentes formativos. La actividad de rutina diaria van a ser una presentación. Ya vimos vocabulario sobre actividades diarias y deben hacer una presentación sobre sus rutinas diarias, explicando precisamente qué cosas hacen a diario, qué cosas hacen en su tiempo libre. Pueden enviar un documento si lo hacen en línea, por Prezi, por Canva, por email, cualquiera de estas envían un enlace, ojo, que sea un enlace público para que yo lo pueda observar, que no esté marcado como privado ni como oculto, porque va a haber dificultades con eso, o simplemente vamos y miramos el documento. Ya será allí cuestión de preferencia según necesitemos al caso. Cuando ya tengan listo el documento que vayan a marcar, le dan clic a agregar entrega y envían el documento en esa parte.
Muy bien. Acá tenemos la video presentación. En este caso, si no lo pueden hacer en video, porque sé que no a todo el mundo le queda tan fácil, también lo pueden hacer en audio. Recuerden que a la plataforma también pueden entrar desde el celular si lo quieren grabar en el celular y luego enviarlo en el curso. De la misma forma, pues la idea en este caso es que ustedes seleccionen a alguien que ustedes conozcan, un familiar, amigo, una persona famosa, y la presenten, siguiendo lo que ya vimos anteriormente sobre actividades diarias que acabamos de ver y en los contenidos anteriores de los componentes formativos vimos cómo presentar una persona, cómo hablar de información personal. Recuerden que si hay información que no quieren compartir, pueden cambiarla, variarla. Igual yo no voy a evaluar la precisión de la información. No es que no quiero decir la edad de mi tío. No lo diga, diga cualquier número, no pasa nada. No quiero que se sientan presionados por eso. Si no quieren hablar de alguien que sea de su familia, pueden hablar de alguien famoso, por ejemplo. La idea principal es que ustedes practiquen sus habilidades, ¿ok? Es lo que más importa para este caso y cuando ya lo tengamos listo, le damos a agregar entrega. Les voy a mostrar cuando le den clic al botón de agregar entrega, les van a salir las opciones para dejar un comentario si lo necesitan. Aquí pueden arrastrar y soltar los archivos, lo envían acá y ya de esa manera le dan a guardar cuando lo hayan anexado. No le den clic a ese botón si no han enviado todavía lo que corresponde. Recuerden, cuando quieran ver sus notas, para este caso, pueden ir a la opción de calificaciones que aparece aquí en el panel de navegación y allí van a poder ver cuál es su calificación y cuando tengan retroalimentación, algún comentario, allí va a aparecer. En el caso de la primera evidencia, que fue el test, pues no va a haber retroalimentación como tal, ya ustedes saben que el sistema los evalúa automáticamente. Revisen esos y sus notas, que hayan aprobado todo para que no vayan a tener problemas a final de curso. Les recuerdo esa parte. Cuando tengan ya sus participaciones completadas, revisen acá. Recuerden que uno de los requisitos para aprobar el curso es participar en las 4 evidencias: el test, el foro, la presentación de rutinas y la videopresentación. Todas las aparecen, si se dieron cuenta, en la parte de actividad de aprendizaje uno que aparece allí directamente en el curso. Cuando ustedes van viendo los componentes, allí aparecen ellos y abajo aparecen las actividades de aprendizaje. De esa manera pueden participar en ellos. Una última cosa que vamos a tener en cuenta, que ya había mencionado al principio, es mirar precisamente las fechas del cronograma. Les recuerdo, esta actividad de aprendizaje va hasta el día 12 de junio, de acuerdo a lo que dice el cronograma. Sin embargo, como ya vieron, el curso tiene todas las actividades habilitadas, activas, están abiertas desde el principio y van a estar así hasta el día 18, que es la fecha límite para entregar actividades. Ya el día 19, yo estaré ya revisando las últimas evidencias que se hayan mandado, evaluando todo y ya el día 20 iniciamos el cierre de curso. También les recuerdo, como aparece acá en el cronograma, recuerden que las evidencias se evalúan con A si son aprobadas, con una D si no son aprobadas. Si ustedes ya aprueban una evidencia, no es necesario participar en ella nuevamente. Tengan en cuenta cualquier comentario que quede en la retroalimentación si de pronto no aprobaron una evidencia, especialmente estas dos que vienen que son de documentos que de pronto tengan que enviar algo nuevamente. Pero normalmente si ustedes lo hacen y uno ve que es producto del esfuerzo de su conocimiento, la evidencia va a quedar aprobada. Pero traten de mirar los comentarios cuando estén, cuando ya tengamos todo listo, para que con eso ustedes puedan practicar más adelante y seguir avanzando pues en su conocimiento. La parte de la comunicación, les recuerdo el foro de dudas va a permanecer abierto, es decir, hasta el último día del curso. Ya el día 20 les va a llegar un mensaje donde va a indicar si ustedes aprueban o no el curso y ya con eso van a tener precisamente la referencia. También les voy a estar enviando en estos días
un correo para que ustedes tengan la información, aquellos que van terminando el curso, y puedan preinscribirse a los siguientes cursos que vienen de nivel 2 y lo puedan iniciar más rápido.